momento el dedo en la llaga. Es decir, no necesariamente estamos, o la teoría dominante es la teoría que mejor explica la realidad, sino a veces es la teoría que más conviene a los sectores, a la élite económica y política de un país o de una sociedad. ¿Va? Y así suele pasar, porque la economía, toda política económica que ustedes puedan pensar, tiene que ver con cómo se distribuye el ingreso. Y por supuesto, eso nos interesa a más de uno. Entonces, como la política económica no es neutral en la distribución, entonces no es neutral en los intereses económicos ni de las élites ni del resto de la sociedad. Y por eso, los que pueden influir en ella lo hacen. ¿Me explico? Muy bien. Una vez que tenemos esto, entonces tenemos que preguntarnos, bueno, y entonces en la teoría neoclásica, ¿cómo se explica la ganancia? ¿Cómo creen que se explica la ganancia en una teoría que se argumenta que los trabajadores se remuneran conforme soporte la producción? ¿De dónde sale la ganancia? De las decisiones individuales del capitalista. A ver, explícamelo mejor. De comprar barato y vender caro. De comprar barato y vender caro. También podría ser de la plusvalía, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo de la plusvalía? Si la plusvalía es el trabajo no pagado, y estamos diciendo que se remunera al trabajador conforme soporte la producción. ¿Sería aumentando la producción? Muy bien, ideas muy interesantes. ¿Qué les parece si lo vemos? ¿Vale? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es el origen de la ganancia en la teoría neoclásica? ¿Vale? ¿A qué se debe? Y para ver eso, vamos a regresar a nuestra hojita, vamos a suponer simplemente una economía, como la estamos suponiendo. Una economía con un solo factor de producción y un solo producto. ¿Va? Es decir, estamos diciendo que la ganancia es igual a P de Y sub O menos W T sub D. Todos recordamos, ¿verdad? P precios, Y sub O producto, W salarios, T sub D demanda de trabajo. ¿Va? Creo que la puse así, ¿verdad? ¿Hemos estado trabajando así? No volver a cambiar, sí. Le hemos estado trabajando así y habíamos dicho que la función de producción Y sub O es igual a T sub D a la delta. ¿Va? Y simplemente en este momento vamos a pedir que delta pertenezca a los reales positivos. Y vamos a ver, esta es la ganancia, ¿cierto? Vamos a ver a qué es igual. Nosotros sabemos, a partir del proceso de maximización, que los productores maximizan cuando el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. No olvidemos esto, ¿vale? Tenemos estos datos. Entonces, a partir, esta vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. A partir de la ecuación 1, vamos a saber a qué es igual la ganancia. Aquí está la ganancia. Entonces, dividamos esto sobre P. Y entonces tenemos la ganancia en términos reales. ¿Y la ganancia en términos reales a qué es igual? Pues tenemos que Y sub O menos W sobre P sobre T sub D. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Muy bien, y ahora vamos a ver. Sabemos que W sobre P es esto, es igual a la productividad marginal del trabajo. Y si esta es la función de producción, entonces nuestra productividad marginal del trabajo es igual a delta A de D de delta menos 1. ¿Qué les parece si en lugar de ponerle aquí salario, ponemos esto?
Y entonces tenemos que la ganancia en términos reales es igual a Y sub O menos delta A T sub D delta menos 1 por T sub D. Esa T sub D es esta T sub D, ¿eh? Y le llamamos esta ecuación 4. ¿El TD sería diferente? No es diferente. Lo puse de otro color después para lo vamos resaltar a- que son distintas. A ver, no sean malos. Mira, a ver, déjenme ver. Esto es WP. Y esto es este T sub D. ¿Me explicó? Ah, sí, pero era para poner el exponente. Bueno, si se multiplica eso, pues el exponente nos quedaría delta, ¿no? Exactamente, muy bien. Vamos a hacerlo. Y entonces tenemos que la ganancia en términos reales es igual a Y sub O menos delta A T sub D. Este con este, como dice su compañera, los multiplicamos y entonces los exponentes se suman. Recordemos que todo número está elevado a la 1. Entonces tenemos delta menos 1 más 1 y nos queda delta. Y ahora vean, esta cosa que voy a poner en paréntesis, ¿a quién es igual? ¿Es igual a esta cosa? Ay, Oye, es O. Sí, ¿verdad? Entonces es igual a Y sub O. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de poner esto, ponemos Y sub O? Y tenemos que la ganancia es igual a Y sub O menos delta de Y sub O. Y entonces tenemos que la ganancia es igual a 1 menos delta de Y sub O. Igual a. Tenemos algo ya bien interesante. ¿De qué depende de que la ganancia sea positiva? De delta, ¿verdad? De hecho, podemos proponer 3 escenarios. Escenario A, delta igual a 1. Si delta es igual a 1, ¿cuánto es la ganancia? ¿Cuánto vale la ganancia? 0. 0. 0. 0. Muy bien. Escenario B, si delta es mayor que 1, entonces ¿cuánto vale la ganancia? Es negativa. Exactamente. La ganancia es claramente negativa. Y escenario C. Si delta es estrictamente menor que 1, pero positivo, entonces, ¿cuánto vale la ganancia? Positiva. Es positiva. Entonces, resulta que la ganancia depende esencialmente de delta. ¿Y quién es delta? Son parámetros tecnológicos. Es un parámetro tecnológico, muy bien. De hecho, a partir de esta ecuación se puede argumentar que la ganancia es un residuo tecnológico. Pero vamos a ver específicamente quién es delta, ¿vale? Vamos a suponer cada escenario y vamos a trabajar con esta delta, con esta función de producción, para saber qué está pasando. ¿Por qué? Cuando delta es 1, es 0. Cuando delta es mayor que 1, es negativa. ¿Por qué cuando delta es menor que 1, es positiva? Porque sabemos eso, pero claramente no sabemos por qué. ¿Me explico, muchachos? Entonces, vamos a analizar eso. Vamos a analizar cada escenario. Para analizar los escenarios, simplemente vamos a recurrir a algo. Vamos a recurrir a la función de producción.
y a algo que se conoce como la función isobeneficio. La función isobeneficio parte de aquí. Vamos a suponer que el beneficio es constante, ¿vale? Y vamos a despejar Y sub O. Si hacemos eso, tenemos que P de Y sub O es igual al beneficio constante más W T sub D. Y entonces Y sub O es igual al beneficio constante más WP T sub D. Y esta se llama isobeneficio. Y lo que nos muestra son los pares ordenados de oferta de producto y demanda de trabajo que dan un beneficio constante. Este beneficio. ¿Me explico, muchachos? ¿Podría repetir? Sí, se llama iso que es igual, significa igual, beneficio. Es la función isobeneficio o la recta isobeneficio. Y la recta isobeneficio lo que muestra son los pares ordenados de producto y demanda de trabajo que dan un beneficio constante. ¿Sí? Y lo único que hacemos para que eso sea cierto es suponer que el beneficio es constante. Es muy sencillo en realidad. Y entonces partimos de esta ecuación 1. Partimos de la ecuación 2 y partimos de la condición de equilibrio. Y la condición de equilibrio nos dice que la productividad marginal del trabajo... Ay, espérame, eso está mal. Simplemente así. Nos dice que la productividad marginal del trabajo, que es esta, es igual al salario real. Productividad marginal del trabajo. Entonces, partimos de estas tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Es más, vamos a ponerlas juntas para no amontonar las cosas. Voy a repetirlas aquí, ¿eh? En fin, ya sabemos cómo las sacamos. Tenemos que Y sub O es igual a T sub D a la delta menos 1. Tenemos que... delta menos 1 a la delta. Perdón, profe, ¿le puedo subir tantito? Mándeme. Sí, subo. Lo estoy repitiendo, ¿eh? Gracias. ¿Me dices cuando baje? Ya, profe, gracias. Tenemos esto. Tenemos que la productividad marginal del trabajo es igual a W sobre P, que simplemente quiere decir que delta A T sub B a la delta menos 1 es igual a W sobre P. Y tenemos que Y sub O es igual a Phi sobre P más W sobre P por T sub D. ¿Cierto? Son las ecuaciones que veníamos planteando. Llevamos a esta ecuación 1, a estas dos, ecuación 2, y a esta ecuación 3. Y lo que vamos a hacer, muchachos, es ocupar esas tres ecuaciones para graficar los escenarios que vimos. Entonces, el primer escenario que vamos a graficar es cuando delta es igual a 1. Y lo vamos a graficar. Déjenme ponerlo. Poniendo de este lado el nivel de producción y de este otro lado el nivel de empleo. Si delta es igual a 1, ¿cómo graficaríamos la función oferta de producto? Es decir, la función de producción. Ojo, si esto es así, entonces tenemos que Y sub O
es igual a A T sub D, ¿cierto? Si T sub D vale 0, ¿cuánto vale Y sub O? 0. ¿Cuál es la pendiente de Y sub O? Recuerden que la pendiente se puede sacar a partir de la primera derivada. ¿Cuál es su pendiente? Ah, ¿no? ¿La pendiente es constante o cambia cuando cambia Y T sub D? Constante. Es constante, ¿verdad? Lo que quiere decir que la función de producción es una recta que inicia en el origen. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora vamos, este es Y sub O. Y sub O. Ahora vamos a graficar esta, ¿vale? ¿Cuál es la ordenada al origen? Es decir, si P sub D es igual a 0, ¿cuánto vale Y sub O? Pi sobre P. Pi sobre P. Ah, Es decir, mándeme, ¿sí? no, perdón, estaba yo en otra ecuación. Ok, pero ¿estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Es decir, por ejemplo, puede ser que phi sobre P esté por aquí. Muy bien. ¿Cuál es su pendiente de la ecuación 3? Es decir, la derivada de Y sub O sobre la derivada de T sub D. ¿Cuál es su pendiente? W sobre P. W sobre P. ¿Esta pendiente cambia si cambia T sub D? No, tampoco. Es constante, ¿verdad? Lo que quiere decir que también es una recta. Digamos que es una recta que está por acá. ¿Vale? Ahora vean. Esta es la isobeneficio, esta, y esta es la función de producción. Pero resulta que el productor maximiza cuando la productividad marginal, es decir, A, es igual a WP. Aquí está, miren, la ecuación 2. Es decir, cuando las pendientes de estas rectas son las mismas. Y no solamente son las mismas, sino que tienen que ser tangentes, por lo menos tienen que tocarse una vez. ¿Eso se cumple aquí? No. Por ejemplo, podemos asumir que son paralelas, ¿verdad? Sin embargo, si son paralelas, nunca se tocan. Pueden ser iguales las pendientes, pero nunca se tocan. Para que se puedan tocar las pendientes en un punto, ¿cómo tendría que ser esta recta? Esta. Iguales. Iguales, muy bien. Ojo, si la recta, vamos a cambiar de color. Si la recta fuese, digamos, así, se toca en un punto, pero no tienen la misma pendiente. Entonces no se cumple esto. Para que tengan la misma pendiente y por lo menos se toquen en un punto, entonces tienen que ser estrictamente iguales. Entonces pi debería ser 0, ¿no? Ese es el punto. Muy bien. Lo que quiere decir que nuestra recta literalmente va a estar... Ay, carajo. Literalmente va a estar encima de la otra. Ah, ¿por qué no me deja? Literalmente encima de la otra. Lo que quiere decir, como bien decía León, que la ganancia es 0. Justamente como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si delta es igual a 1, pues la ganancia es 0. Aquí está. Gráficamente, la ganancia es 0. ¿Me explico, muchachos? A este tipo de rendimientos, ojo, vean,
tenemos que si y sub o es igual a t sub d, entonces la primera derivada de y sub o sobre la derivada de t sub d es positiva, es a, que es positiva, y la segunda derivada de y sub o sobre la derivada de t sub d es igual a 0. A esto se le conocen como rendimientos constantes. Entonces decimos, cuando la función de producción tiene rendimientos constantes, la ganancia es 0. Aún no sabemos por qué, pero ya le estamos poniendo nombres. Repito, cuando la función de producción tiene rendimientos constantes, la ganancia es 0. Vamos a ver qué pasa cuando delta es estrictamente mayor que 1. Entonces, vamos a volarnos estas, que son las que necesitamos. Profe, Mande. ¿puede volver a explicar la gráfica, por favor? Sí, sí puedo. Te quedó claro que la función de producción es una línea recta, ¿verdad? Con ordenada al origen. Sí. Muy bien, te quedó clara la recta de la isobeneficio, que la ordenada al origen es phi sobre p y la pendiente es w sobre p. ¿Sí o no? Sí, profe, pero no es que estaba anotando. Ok. Y lo que sigue de ahí es considerar en qué punto de las dos se maximiza. Es decir, el productor obtiene la máxima ganancia. Y resulta que el productor obtiene la máxima ganancia cuando iguala la productividad marginal del trabajo al salario real. Ojo, la productividad marginal del trabajo es la pendiente de la función de producción y el salario real es la pendiente del isobeneficio. Lo que quiere decir que tenemos que igualar las dos pendientes. No solamente igualarlas, hay que igualarlas y por lo menos debe de haber un punto en el cual se toquen ambas pendientes. Porque, por ejemplo, pueden ser paralelas las rectas, literalmente paralelas, y si son, bueno, digamos que es paralela, ¿vale? Si son paralelas, tienen la misma pendiente, pero nunca se tocan. Entonces, no se cumple la condición de maximización. Si se tocan, así, por ejemplo, se tocan en este punto, pero ni siquiera en ese punto tienen la misma pendiente. La pendiente es distinta. Entonces, la única forma de garantizar ambas cosas, de que se toquen por lo menos en un punto y tengan la misma pendiente, es que una esté sobre la otra, literalmente estén encimadas. El problema aquí es que ¿en dónde maximiza el productor? ¿En qué punto maximiza el productor? ¿Quién me dice? ¿Maximiza aquí, maximiza aquí, maximiza acá o maximiza por acá? ¿Dónde maximiza? ¿Dónde maximiza? Hasta arriba. ¿Mande? En la gráfica. Cuando la productividad marginal es igual al salario real. Sí, pero la productividad marginal del trabajo es igual al salario real a lo largo de toda la recta. Entonces, ¿en dónde No maximiza? maximiza, ¿no? Porque se puede seguir. Cuando pasa de 0. No, sí maximiza en toda la recta. Sí. Maximiza aquí y maximiza aquí. Es decir, en este escenario el productor es indiferente entre producir y no producir. Es indiferente entre producir 5 unidades y producir 200. Y es indiferente porque la ganancia siempre es 0. Por eso es indiferente. Le da lo mismo. ¿Me explico? Siempre está maximizando. Recuerda que maximizar implica que su ganancia es 0. Ok, ¿quedó clara la recta? Bueno, quedó clara la gráfica. Como, o sea, si se puede maximizar en todo punto de la recta, entonces, ¿cuál sería su tope? O
No hay tope. Es decir, en realidad lo que tienes es que se indetermina el nivel de producción, porque puede producir en cualquier punto. No importa. Pero entonces, para que esas ambas pendientes sean iguales una sobre la otra, ¿qué se tiene que hacer? Es lo que acabamos de decir. Para que ambas pendientes sean iguales, tienen que pasar, tienen que compartir que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Eso es malo, ¿puedes cerrar el volumen? Porque me estoy escuchando. Gracias. Y la ganancia tiene que ser cero. Entonces, estamos a lo largo de toda la recta. ¿Puedo volver a repetir eso? Fue la bocina, no escuché nada. Ok, estamos diciendo que, otra vez, estamos graficando la función de producción, estamos graficando la función isobeneficio y estamos graficando la condición de equilibrio. Productividad marginal del trabajo igual a salario real. Sabemos que esta es una recta anclada en el origen. Sabemos que esta es una recta anclada en el beneficio. Entonces nos preguntamos, ¿dónde ambas rectas comparten la pendiente y por lo menos hacen tangencia en un punto? Entonces decimos, si la isobeneficio se encuentra aquí, es paralela, comparte la pendiente, pero no hace tangencia en ningún punto. Entonces no se puede decir que aquí el productor esté maximizando. Si comparten un punto aquí, pero no comparten la pendiente, entonces tampoco se está maximizando. La única opción para que se maximice es que la isobeneficio pase literalmente encima de la función de producción. Y cuando esto pasa, entonces el beneficio es nulo, es cero. Y si el beneficio es cero, entonces vean, aquí se cumple la condición que estamos pidiendo, tangencia, y que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. Aquí también se cumplen esas condiciones, aquí también se cumplen y aquí también se cumplen. Es decir, en toda la curva se está maximizando, mejor dicho, en todas las rectas se está maximizando. Lo que quiere decir que el productor es indiferente entre no producir nada y producir mucho. Y es indiferente porque ya sea que no produzca nada o ya sea que produzca mucho, su ganancia es cero. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, vámonos con el escenario B. Voy a robarme esto. Y en el escenario B vamos a pedir ahora que delta sea estrictamente mayor que 1. Si delta es estrictamente mayor que 1, vamos a ver. Ahora, ¿cómo sería nuestra gráfica de la función de producción? Espera. Un segundito, ¿eh? Vamos a poner esto. ¿Cómo sería la gráfica de la función de producción? Bueno, tendríamos que la primera derivada, ojo, bueno, sí, tendríamos que la primera derivada, la derivada de y sub o sobre la derivada de t sub d es igual a delta a t sub d delta menos 1. Ojo, recordemos que esta es la pendiente, ¿vale? ¿La pendiente es positiva, negativa o nula? Positivo. ¿León? Positiva. Muy bien. Si cambia el trabajo, ¿cambia la pendiente? ¿Qué dicen? Vamos a llamarle pendiente. Pen de pendiente.
Para saber eso, podemos derivar la pendiente con respecto al trabajo. Es decir, obtenemos la segunda derivada. Entonces, derivamos esto. Y decimos la derivada de esto por delta de A t de D a la delta menos 1. ¿Cómo es la pendiente? ¿Positiva o negativa? Positiva. Mantiene positiva. Positiva porque delta es mayor que 1, ¿verdad? Entonces esto es positivo y esto es positivo. Esta es positiva. Ojo, ¿eh? ¿Por qué la segunda derivada aquí no indica un mínimo? ¿Por qué no es igual a 0? Porque la primera derivada no es igual a 0. Vamos a ver que es cierto, que la primera derivada nunca puede ser 0. Para saber que la primera derivada nunca puede ser 0, supongamos que sí. Entonces tenemos delta de A, de T, de D, de delta, menos 1, supongamos que es 0. Entonces esto que está aquí multiplicando pasa para acá dividiendo y se va. Entonces tenemos T de D de delta menos 1, que es igual a 0. ¿Va? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ah, bueno, sí, puede ser 0. Y nos preguntamos qué número o qué valor de T sub D puede hacer que eso sea 0. ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que valer T sub D para que esto fuese 0? Para que esto fuese cierto. Sabiendo que delta es mayor que 1. Sí, claro, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Porque supongamos que esto sea 2. Entonces, 0 al cuadrado, pues 0. 0 a la quinta, pues 0. 0 a la 1.5, pues 0. Entonces, T sub D es igual a 0. Lo que quiere decir que efectivamente estamos hablando de un mínimo, pero es un mínimo que está en el origen. Entonces, nuestra curva es una cosa así. Déjenme dibujarla. ¿Va? Lo que nos interesa en realidad es esta parte. Entonces aquí tenemos Y sub O y aquí tenemos T sub D. Y esta es la función de producción. La recta isobeneficio no cambia, es la misma. La recta isobeneficio puede ser así, puede ser así. ¿En alguno de esos puntos se está maximizando? Sí, ¿no? ¿En dónde? Cuando se tocan. Ok, cuando se tocan, comparten un punto, pero no comparten la pendiente. Para que compartan la pendiente, tiene que haber tangencia. Y para que haya tangencia, debe de haber una cosa así, mira. Supongamos que me quedó bien gráfica. Aquí está. Y entonces decimos que existe tangencia en este punto. En este punto se tocan y se comparte la pendiente. Nada más que en este punto, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la ordenada de la recta isobeneficio? ¿Es positiva o es negativa? ¿Negativa? Que es negativa, ¿no? Es negativa. Y estamos aquí. Y entonces decimos, ojo, vean, la primera derivada es positiva, la segunda es positiva. Es decir, si la función de producción, su primera derivada
es positiva y su segunda derivada es negativa, se dice que tiene rendimientos crecientes a escala. Rendimientos crecientes. ¿Le puedes subir poquito, por favor? Sí. ¿Ahí está bien? Sí, listo. Y entonces decimos que si existen rendimientos crecientes, la ganancia es negativa. Vámonos con el último escenario. ¿Queda quedado ese escenario, muchachos? ¿Queda quedado? El escenario de rendimientos crecientes. Sí. O sea, la ganancia, digamos que negativa es como de que estás pagando más, digamos que por... Son pérdidas. Estás pagando, tus costos son mayores que tus ingresos. Son pérdidas, literal. Ok. Nos falta un escenario. Nuevamente nos volamos esto. Nuevamente graficamos. Nuevamente, aquí tenemos Y sub O y aquí tenemos T sub D. Y ahora nos preguntamos, cuando delta es estrictamente menor que 1, pero mayor que 0, ¿cómo es la función de producción? Entonces, nuevamente derivamos. La derivada de Y sub O sobre la derivada de T sub D es igual a delta a T sub D, no delta T sub D, de delta menos 1. Y sabemos que este es positivo, ¿no? Para todo T sub D positivo es positivo. De hecho, sabemos que si T sub D es 0, pues esto es 0. Partimos del origen. Y sacamos la segunda derivada porque la pendiente cambia cuando cambia T sub D. Entonces, para saber cómo cambia esa pendiente, sacamos la segunda derivada. Y tenemos delta menos 1. Delta, delta, sí, está bien. A T sub D, delta menos 2. ¿Es positiva o negativa? ¿Quién me dice? Negativa. Negativa. Negativa, ¿verdad? Porque delta es estrictamente menor que 1. Entonces, esto es negativo, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. Y entonces tenemos esto. ¿Cómo sabemos que este punto no es un máximo? La vez pasada resultó que sí era un mínimo. No, resultó que el mínimo estaba en 0. Bueno, en el origen. Ahora, la pregunta es si el máximo también está en el origen. Porque si el máximo está en el origen, pues ya estamos perdidos. ¿Va? Pero vamos a verlo. Nuevamente, para verlo, tenemos que suponer que existe el punto de inflexión. A T sub D, delta menos 1 igual a 0. Nuevamente, esto se va y nos queda T sub D, delta menos 1 igual a 0. ¿Qué valor hace que esto sea cierto? Asumiendo, claro, que delta es menor que 1. ¿Qué valor de T sub D hace que eso sea cierto? Ojo, como delta es menor que 1, yo siempre puedo ponerla así.
Tal vez se vea más claro. Y esto es positivo. Esto ya es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué valor de T sub D hace que eso sea cierto? Cero igual. Sí, No. 1 entre 0. Hazlo con tu calculadora. Indeterminado. No, no se puede. Determinado, claro. En realidad tendríamos que decir que esto solamente es una tendencia, ¿no? Cuando T sub D tiende a infinito, e infinito no es un número. Lo que quiere decir que esto no se puede, esto es falso. Si esto es falso, esto es falso, esto es falso. Y entonces estamos diciendo que no existe un punto de inflexión. Es decir, la pendiente siempre es positiva. Nada más que a medida que crece T sub D, se hace menos positiva. Es decir, pasamos de una pendiente que tiende a infinito a una pendiente que tiende a cero. Ah, caray. Otra vez. Es una cosa así. Aquí la pendiente tiende a infinito y aquí la pendiente tiende a cero. ¿Sí? Es positiva, pero cada vez menos positiva. ¿Y cómo es la isobeneficio? La isobeneficio puede ser así o puede ser así. ¿Cuál de las dos garantiza el máximo beneficio? ¿Dónde estoy? A ver. ¿La A o la B? La B. La B. La B, ¿verdad? Porque la B hace tangencia, es decir, la B comparte la pendiente y garantiza un punto en común. Y entonces vean, aquí nuestro productor maximiza aquí. Y justamente aquí hay beneficios positivos. Entonces decimos que cuando existen rendimientos decrecientes, y los rendimientos decrecientes es que la primera derivada sea positiva y la segunda derivada sea negativa, entonces la ganancia es positiva. La ganancia es positiva cuando existen rendimientos decrecientes. ¿Puede repetir eso último? Que si la primera derivada es mayor que 0 y la segunda derivada es menor, ¿hay que? Sí, eso significa rendimientos decrecientes. Y los rendimientos decrecientes son beneficios positivos. Es cuando delta está aquí. Solo que le estamos dando este nombre, rendimientos decrecientes. Y de hecho ya lo estamos graficando para que vean cómo es. ¿Sí? ¿Dudas? La gráfica que tiene la curva, ahora sí que, ¿cómo se dice? Bueno, la primera que trazó primero es la isobeneficio, ¿verdad? La recta. Esta que está aquí, el isobeneficio. No, esta es la función de producción. Ah, ok. Recuerda que la función de producción representa el libro de las técnicas, es decir, la tecnología. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Profe, en el segundo caso, en donde delta es mayor que 1, las dos pendientes, las dos derivadas son positivas, ¿verdad? Así es, las dos derivadas son positivas. Es esta parte, mira. La pendiente es positiva, pero cada vez más positiva.
Vamos a comparar los tres casos, ¿vale? Vamos a compararlos gráficamente. Supongan que somos empresarios, ¿vale? Y no sabemos nada de esa teoría económica, ¿vale? Y nos presentan tres tecnologías diferentes. Vamos a poner constantes. En la primera nos dicen, la tecnología se puede graficar así, ¿vale? En la segunda nos dicen, la tecnología se puede graficar así. Y en la tercera nos dicen, la tecnología se representa así. ¿Cuál de las tres eligen? ¿Cuál de las tres tecnologías se les hace más eficiente? La constante, ¿no? ¿Creciente? La creciente, muy bien, la constante. ¿Quién más opina? Sí, si lo vemos así nada más, pues las crecientes. La creciente, ¿verdad? Porque miren, si ocupamos poquitos insumos, entre más insumos ocupemos, más producto vamos a obtener. Y sin embargo, según la teoría, esa sería la que genera ganancias negativas. ¿Por qué? Porque la más eficiente es la que genera ganancias negativas. Y resulta que parecería que esta es la menos eficiente, ¿no? ¿Y por qué la menos eficiente genera ganancias positivas? ¿Me explico? Hablamos de eficiencia tecnológica, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio numérico, ¿va? Para ver qué está pasando. Digamos que esta y es igual a 5 t. Digamos que esta es y, que es igual a 5 t sub t al cuadrado. Y digamos que esta es y, que es igual a 5 t sub t a la 1 medio. Y veamos qué está pasando, ¿va? Bueno, pero para hacer esto, no sean malos, hagámoslo en un Excel, más fácil. Excel. Me van siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Pero, ¿dudas? No, profe, todo bien. Gabriel, Isaac, ¿tienes dudas? No, profe, hasta ahorita no. Ok, vamos a jugar con estas, ¿va? Y vamos a poner nivel de producción. Así, ya sé cómo vamos a ponerle. Espérenme.
Vamos a ponerle así, simplemente. Y es igual a 5 de a la alfa, a la delta. Ajá. Y vamos a poner aquí escenario 1, delta. Ajá. Entonces, yo supo... Déjame bajar esto. Déjenme reducirlo un poquito más. No sé, lo voy a poner. Ah, ya sé cómo. Así. Déjenme ponerles distintos colores. Amarilla. Ay, pero no. No, entonces tal vez así simplemente. Listo, ya nos quedó bonito. Muy bien, vamos primero a sacar el nivel de producción, ¿vale? Ah, ¿saben qué me faltó? Ay, bueno, no modo. Toda una columna. Genial. Ya subo. Este es un mail. Un segundito, ya casi nos queda bonito.
Ok, ahora sí. Bien, vamos a jugar con este, ¿no? Delta igual a 1. Vamos a ver. Si vamos a ponerle T sub D que va de 1 a 2, a 3, a 4, a 5. A 6, 7, 8 y 10. Bueno, 9 y 10. ¿Va? Vamos a jugar con estos. Si delta fuese igual a 1, esto simplemente me queda. Esto implica que Y sub O es igual a 5T, ¿no? Entonces, Y sub O con T de igual a 1 es 5. ¿Aquí qué sería, muchachos? Ayúdenme. ¿Qué sería? 10. 10. En la siguiente. 15. 15. En la siguiente. 20. 20. ¿La que sigue? 25. 25. ¿La que sigue? 30. 30. 35. Ajá. 40, 45 y 50. ¿Todos de acuerdo? Vamos ahora para acá. Si delta es igual a 2, si delta es igual a 2, esto quiere decir que Y es igual a 5 por T al cuadrado. Y entonces ahora sí, vamos a hacer lo mismo. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, 7, 8, 9 y 10. Y como estamos en el Excel, vamos a facilitarnos la vida, ¿no? Y vamos a decir que es igual a 5 por este al cuadrado. ¿Todos de acuerdo que es lo mismo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pues me queda 5 y solamente bajo esto, ¿no? Igualar. Ahí está la producción. Y ahora esta cosa, vamos a ver esta cosa, ¿cómo nos queda? Combino celdas, combino celdas. Y nos queda que si esto es cierto, entonces Y es igual a 5 por T a la 1/2. A la 0.5, así no ponemos más fácil. 0.5. ¿Vale? Y nuevamente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a sacarlo por fórmula. Entonces resulta que este es igual a 5 por esta cosa. Y esa cosa está elevada a la 0.5. Entonces nos queda así. Y si lo bajamos, nos queda así. Esos son los niveles de producción, ¿no? Y justamente aquí se observa muy claramente. Déjenme poner esto más chiquito. Aquí se observa muy claramente que la tecnología más eficiente, hablando de forma tecnológica, son los rendimientos crecientes, ¿no? Que es esta. Cuando esta tiene 10, tiene 500, esta tiene 50 y esta apenas tiene 15. Vamos a ver cuál sería el ingreso por trabajador. Para eso regresamos aquí. Bien.
Regresamos a nuestra función de beneficio. El beneficio, que es igual a P y sub O menos W T sub D. Lo ponemos primero en términos reales. Y llamamos a este phi así. ¿Vale? Entonces, el beneficio en términos reales es igual a Y sub O menos W sobre P sobre T sub D. Pero queremos saber cuál es el beneficio por trabajador. Entonces, lo que hacemos es dividimos esto entre el número de trabajadores. Entre el número de trabajadores, entre el número de trabajadores. Y entonces, el beneficio por trabajador es igual al ingreso por trabajador, que es este, menos el costo por trabajador, que es este. Entonces, este lo llamamos ingreso por trabajador y este costo por trabajador. ¿Todos de acuerdo? Es decir, este responde a por cada trabajador cuánto incrementa mi ingreso y este por cada trabajador cuánto incrementa mi costo. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Si estamos de acuerdo, entonces el ingreso por trabajador, vamos a poner aquí entre paréntesis, es equivale a decir Y sobre T. Y vamos a hacerlo, vamos a sacarlo, ¿no? Y sobre T. Es igual a esto sobre esto. Igual a. ¿Qué es lo que obtenemos? Que el ingreso por trabajador siempre es el mismo, ¿verdad? Siempre es 5. Aquí el ingreso por trabajador es lo mismo, es Y sobre T. Vamos a ver qué pasa con el ingreso por trabajador. 5. Vean, aquí el ingreso por trabajador va aumentando de 5 en 5. ¿Y qué pasa aquí? El ingreso por trabajador es este sobre este. Ahí disminuiría, ¿no? Bien. Y aquí el ingreso por trabajador es decreciente. Vamos a ver ahora qué pasa con el costo por trabajador. Y como dijimos, el costo por trabajador no es otra cosa que el salario real. ¿Verdad? Es W sobre P. Pero W sobre P no es otra cosa que la productividad marginal del trabajo. Y entonces la productividad marginal del trabajo en este escenario, que es la derivada, vamos a ponerla aquí. En general, es la derivada de Y sobre T sub D. Si estamos en este escenario, ¿cuál es su derivada? ¿En cuál escenario, perdón? En el A, en este, es el A. Delta. Ah, bueno, es 5. ¿Otra vez? ¿Es 5 o...? 5, exactamente. Es 5. Es 5. ¿Todos de acuerdo? Estamos aquí, miren. Es este. Y sub O es este. Si derivamos, es 5. Entonces, el salario es 5. Y es 5 para cualquiera sea el nivel de empleo. Y entonces la ganancia por trabajador, simplemente la diferencia del ingreso por trabajador menos el costo por trabajador. Igual a. Vamos, ¿qué pasa aquí con el costo por trabajador? Ojo, aquí la función es esta. Sin Y es igual a 5T sub D al cuadrado. Si esto es cierto, entonces, ¿cuál es el salario real? ¿Quién me dice?
Sería 10 Ah, 10 qué. TD. Muy bien, 10T. Aquí le vamos a poner más T porque no tengo la D, ¿vale? No tengo el subíndice. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. ¿Y todos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver quién es este. Entonces es 10 por TD, que es este. Igual a. Y entonces la ganancia por trabajador es el ingreso por trabajador menos los costos por trabajador. Y tenemos eso. Cada vez es menos rentable. Vámonos aquí. Nuevamente, vean la función, ¿vale? Si esto es cierto, entonces el salario real, W sobre P, es igual. ¿Quién me dice, por favor, cuál es la derivada de esa función de producción? A ver, León. No, profe, perdí un poquito. Pero a ver, 2.5T a la menos 0.5. Muy bien, ya ves cómo te perdiste. 2.5T elevado a la menos 0.5, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y entonces tenemos que es 2.5 por P sub T, que es esta, y esta está siendo elevada a la menos 0.5. Y ahora sí, la ganancia por trabajador es esto menos esto. Cada vez ganamos menos, pero ganamos, ¿no? Podemos ver la ganancia acumulada. Sería esto por todos los trabajadores. Bueno, no importa. Este es el cuadrito que queríamos sacar. Con base en este cuadrito, ¿quién me dice por qué el escenario 3, el escenario donde la tecnología es menos eficiente, es el único que reporta ganancia positiva? ¿Por qué? Porque el ingreso del trabajador a veces es menor. El ingreso por trabajador. Pero mira, aquí el ingreso por trabajador es más alto que aquí. Y sin embargo, aquí la ganancia es positiva. Bueno, sus costos son menos que nosotros. Por ejemplo, a lo mejor en el escenario 2 su ingreso puede ser alto, pero su costo es más alto que su ingreso. Muy bien. En realidad, en el escenario 2, que es un escenario muy interesante, vean lo que tenemos. Los costos por trabajadores crecen más rápidamente que el ingreso por trabajador. Igual aquí, los costos por trabajadores crecen en el mismo monto en el que crece el ingreso por trabajador. Pero aquí, en ese escenario, el costo por trabajador crece más lentamente de lo que crece el ingreso por trabajador. Ambos crecen lentos, pero el otro crece más lento. ¿Por qué? Porque el costo, si se dan cuenta, muchachos, todo depende del costo por trabajador, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Porque si no fuera este el costo por trabajador, diríamos, no, pues la opción B es la chida, porque vean cómo crece el ingreso por trabajador, ¿no? El ingreso por trabajador crece un montón. El ingreso si lo comparamos con los demás. Pero una vez que vemos los costos, dices, bueno, lo que pasa es que aquí el costo por trabajador crece mucho más. De hecho, crece el doble, ¿no?
¿No será por la tecnología que se emplea? Exactamente. En realidad, aquí, muchachos, esto es cierto, sí, solo si los factores se remuneran conforme a su productividad. En realidad, el costo por trabajador aquí es creciente porque la productividad es creciente. Aquí el costo por trabajador es constante porque la productividad es constante. Aquí el costo por trabajador es decreciente porque la productividad es decreciente. Entonces, si yo les presentara esta tablita y ustedes son empresarios y se les acabo de explicar, ¿qué tecnología elegirían y por qué? La tercera porque es la que reporta ganancias. ¿Alguien más? ¿Podría repetirlo? Ajá. Supongamos que tú eres un empresario, ya estamos en la vida real, ¿vale? Estamos en la vida real. Ustedes son bueno, León es un economista que acaba de tomar el segundo semestre de su licenciatura, ¿va? Y le dicen más o menos las tecnologías son estas. León hace sus cálculos y obtiene esto, ¿vale? Y dice, la chida es la 3. Si ustedes son empresarios, ¿qué opinan? ¿La chida es la 3? Sí, no, ¿y por qué? ¿O de qué depende? Profesor, ahí en ganancias por trabajador no serían las únicas ganancias que obtendría la empresa, ¿no? O sea, podría tener otras ganancias. ¿O sí son las únicas? Digamos que son las únicas, ¿vale? Digamos que el único insumo es una tiendita, no sé, qué se da con un único insumo de trabajo. No se me ocurre. Pero digamos que su único insumo es el trabajo, ¿vale? O que es en el corto plazo. Profe, Perdón, no escuché. ¿hay alguna manera de que reduzcamos el costo por trabajador en la tabla 2? No sé, tú dime. Pues sí, ¿no? ¿Cómo? Yo te escucho. Bueno, es que... Reduciendo el salario. Reduciendo el salario. ¿Por qué pagamos ese salario? Porque es lo que le corresponde a cada trabajador por su productividad. Exactamente. En realidad, depende, ¿no? Si podemos pagar un salario menor a la productividad o un salario que no esté vinculado a la productividad, pues entonces la tecnología chida es la 2. Si pagamos un salario conforme a la productividad, entonces la tecnología chida es la 3. Lo que tendríamos que preguntarnos es si las empresas pagan salarios conforme a la productividad. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. ¿Es por ello el reparto de utilidades? No, ese es por ley, eso es otra cosa. ¿Queda claro lo que estamos diciendo? Entonces, si ya les preguntaran, ¿por qué solo con rendimientos decrecientes a escala hay ganancias positivas? ¿Qué me dirían? Porque el costo por trabajador se va disminuyendo. Muy bien, porque solo en ese escenario el costo por trabajador es decreciente. Sí, muy bien, tú muy bien. Excelente. Siempre y cuando los factores se remuneren conforme a su productividad, ¿no? Si los factores no se remuneran conforme a su productividad, pues no. ¿Me explico? Por eso que hay dos posibles respuestas, ¿no? Dependiendo de qué es lo que nos pidan. Pues en la teoría estamos asumiendo que los factores se remuneran conforme a su productividad. Así que no hay más, ¿no? Pero si en la vida real tendrías que investigar si los factores se remuneran conforme a su productividad. ¿Me explico? Profe, entonces podrías saber como el precio del factor tecnológico. ¿Otra vez qué?
delta sería el precio del factor tecnológico. No. Delta muestra los rendimientos existentes. Rendimientos constantes, rendimientos decrecientes y rendimientos crecientes. Y los rendimientos constantes son aquellos en los cuales la productividad, esta, es constante. Los rendimientos crecientes, es aquella en la cual la productividad es creciente. Los rendimientos decrecientes es aquella en la cual la productividad es decreciente. ¿Me explico? Primera derivada positiva y constante. Primera derivada positiva y segunda derivada positiva. Primera derivada positiva y segunda derivada negativa. En términos matemáticos. Mande. Bueno, y entonces el escenario 1 tiene algo positivo o para qué se ocuparía. Es una pregunta bien interesante. Fíjate, el escenario 1 se ocupa mucho en la teoría del crecimiento. A mí, francamente, no me gusta el escenario 1, pero se suele ocupar teóricamente en la teoría del crecimiento. Así es. Ok. Y, por ejemplo, el escenario 3, en la teoría neoclásica, solo es posible si existen monopolios, porque los monopolios remuneran los factores por debajo de su productividad. Pero solo ellos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Nos puede compartir el Excel, profe? El Excel, sí, claro. Déjenme lo guardo y lo comparto. Alguien levantó la mano, pero no sé. Si quiere, a ver a esa persona, por favor. Bueno, profe, con base en la teoría neoclásica, se supone que con apertura al comercio, ante mayor productividad, mayor ganancia. En este ejemplo vimos que el caso 2 es el que tiene mayor productividad, aunque aunque las ganancias son menos. Si estuviéramos en apertura comercial, entonces convendría más el escenario 2, aunque hubiese pérdidas. No, cuando se habla de que a mayor productividad, mayores ganancias, no se está negando este escenario. Mira, lo que se está diciendo es, ¿qué pasa si pasamos de 5 a 10? ¿La productividad creció? ¿Tú qué crees? ¿La productividad creció? Debería. Debería, ¿verdad? De hecho, haz la cuenta, mira. 0.5 por 10. 5. 5. Entonces aquí nos queda 5 a la menos 0.5, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa entonces a nuestra productividad? Aquí en lugar de ponerle 0.5, le ponemos 5. Y tenemos eso. Pero aquí, en lugar de ser esto, déjame ver, es 10. Déjame ponerle el análisis. Ok. ¿Creció la productividad? Sí. ¿Creció la ganancia? Sí. Sin embargo, no cambiaron los rendimientos. Los rendimientos siguen siendo los mismos. Entonces, cuando se habla en la teoría del comercio y en la teoría del crecimiento y en toda la teoría, ¿A alguien más se les trabó? Sí, creo que fue Sí, el profe.
siguientes. Mira, lo que hicimos, déjame ver dónde estábamos. Aquí está. Es pasar de 5 a 10, ¿no? Aquí está. Y entonces nos da este nivel de producción y nos dan esta productividad. Como pueden ver, la productividad creció. Sin embargo, la productividad sigue siendo decreciente. Entonces, en la teoría económica, no solo en la teoría del comercio, sino en toda la teoría económica dice lo mismo. Los impactos en productividad generan mayor ganancia y mayor bienestar, pero se refieren a este tipo de impactos en productividad, a este tipo de crecimientos en productividad, de pasar de 5 a 10, no en cambios de rendimientos. ¿Me explico? Su pantalla. Ay, perdón. A ver, otra vez. Estamos aquí. Ahora sí la ven, ¿verdad? Y decíamos que lo que vamos a hacer es cambiar. Este era 5 y ahora pasó a ser 10, se duplicó. Y esto cambió la productividad, porque antes este era 2.5 y ahora es 5. Y entonces lo que pasa es que la producción creció, la productividad creció, y eso es lo importante, pero la productividad sigue siendo decreciente. Y entonces la ganancia también aumentó, la ganancia por trabajador también aumentó. Sin embargo, lo interesante o lo que valdría la pena es resaltar es que en toda la teoría no clásica se dice lo mismo. El crecimiento en la productividad mejora los niveles de vida de la sociedad. En toda la teoría clásica es lo mismo. No solamente en la teoría de comercio exterior. Sin embargo, cuando se dice eso, se está refiriendo a este cambio en productividad. A incrementar no en cambiar los rendimientos. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No, ya no? ¿Estamos bien? Bueno, déjenme, les mando esto de una vez. Y déjenme les abro Telegram. Excelente. Bueno, vamos a dar por terminada por hoy la sesión, muchachos, y nos vemos el siguiente viernes. Recuerden que es su examen, lleguen puntuales, por favor. Y necesitamos que se conecten esta vez, por favor. Entonces se conectan para hacer el examen. Sí, va a ser por plataforma. Tendremos que prender la cámara, ¿verdad? Es lo que iba a